Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fascinante y bastante complejo del cristianismo primitivo, el arrianismo. Efectivamente. Vamos a intentar desentrañar qué fue, por qué tuvo tanto éxito, una idea que fue condenada y cómo reaccionó, digamos, la Iglesia oficial. Sí, es un tema con muchas capas. Vamos a ver las claves de una controversia que, ojo, no fue solo teológica. Claro. Implicó al poder imperial, tocó la cultura de la época, marcó mucho el camino del cristianismo. La pregunta de fondo es potente, ¿no? ¿Cómo es posible que una visión de Cristo rechazada en Nicea, un concilio importantísimo, no solo sobreviviera, sino que casi dominara el panorama durante décadas? A ver si lo aclaramos. Bueno, para empezar, pongamos las bases. Arrio. ¿Qué enseñaba exactamente este hombre? A ver, Arrio era un presbítero, un sacerdote con influencia de Alejandría. Estamos hablando de principios del siglo IV. Vale. Su idea central era que el Hijo, Jesucristo, aunque fuese lo más grande de la creación, no era eterno como el Padre, ni compartía su misma esencia divina. Ajá. Para Arrio, el Hijo era la primera criatura de Dios. La más perfecta, sí, creada antes del tiempo, pero criatura al fin y al cabo. O sea, no Dios en el mismo sentido que el Padre. Entiendo. Eso choca de frente con la doctrina de la Trinidad tal y como la conocemos, ¿verdad? Con la igualdad del Padre y el Hijo. Totalmente. Choca frontalmente. ¿Y la reacción inicial de la Iglesia como institución? Pues fue bastante rápida. El Concilio de Nicea, en el 325, lo convocó el emperador Constantino precisamente para intentar parar esta división. Vale. Nicea 325. Y ahí, en Nicea, se condenaron las ideas de Arrio, claramente. Y se acuñó una fórmula clave para que no hubiera dudas. El Hijo es engendrado, no creado, consustancial al Padre. Consustancial. Esa palabra es clave, ¿no? Homoousios en griego. Exacto, homoousios. Se convirtió en la bandera de los nicenos. Significaba eso, misma sustancia, misma esencia divina que el Padre. Parecería que con una declaración tan solemne de un concilio ecuménico, pues el debate debería haberse zanjado. Pues mira, no, para nada. La historia fue muy diferente. ¿Ah, sí? Sí. Nicea fue más bien el pistoletazo de salida de la gran controversia, no el final. El arrianismo demostró tener una vitalidad tremenda. Vaya. Durante buena parte del siglo IV no solo aguantó, sino que se reorganizó, sacó variantes y tuvo una influencia enorme, a veces incluso dominante. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, más interesante. Si Nicea marcó la ortodoxia, ¿cómo consiguieron los arrianos no solo sobrevivir, sino prosperar tanto? ¿Qué estrategias usaron? Pues usaron una mezcla de tácticas bastante astutas. Una muy importante fue apoyarse en la Biblia, pero de forma selectiva. Usaban versículos que, aislados, parecían darles la razón. Sacados de contexto, imagino. Claro, el ejemplo clásico es Juan 14:28. Jesús dice, «El Padre es mayor que yo». Ajá. Pues los arrianos repetían esta frase sin parar para demostrar que el Hijo era inferior al Padre en naturaleza. Pero claro, ignoraban otros pasajes del mismo Evangelio que hablan de la unidad profunda entre ellos o todo el contexto teológico, ¿no? Era una lectura muy dirigida. Jugar con las escrituras siempre ha sido una herramienta poderosa, sí. ¿Pero solo eso? ¿Solo citas? No, que no. Fueron más allá. Eran muy hábiles creando credos, declaraciones de fe alternativas, que buscaban ser ambiguas a propósito. Ambiguas. ¿Para qué? Pues para sonar parecidas a Nicea, pero metiendo matices que, al final, diluían lo esencial. Querían atraer a los moderados, o a los que veían el homoousios niceno como muy radical, muy conflictivo. ¿Y cómo conseguían esa ambigüedad? ¿Algún ejemplo concreto? El más famoso es proponer cambiar homoousios, misma sustancia, por homoiousios, sustancia semejante. Ajá, la famosa iota, una I de diferencia. Esa es. Una sola letra en griego, pero teológicamente, un abismo. Semejante no es idéntico. Claro. Permitía decir que el Hijo era parecido al Padre, divino de alguna manera, pero sin compartir la misma esencia divina única. Parecía ortodoxo, pero no aceptaba el corazón de Nicea. Increíblemente sutil, una jugada maestra de la ambigüedad. Pero aparte de estas cuestiones de lenguaje y citas, hubo más factores. Sí, uno absolutamente clave. El apoyo político. El apoyo de varios emperadores romanos. Ah, amigo, el poder imperial. Exacto. Después de Constantino, su hijo Constancio II, y más tarde Valente. Bueno, vieron con buenos ojos el arrianismo,
o sus versiones más moderadas, los llamados semi-arrianos. Justo los del Homo Iusus. ¿Y por qué? ¿Qué les atraía a los emperadores de esta visión? Pues probablemente varias cosas. Quizás les parecía una versión del cristianismo más racional, ¿no? Menos paradójica que el misterio de la Trinidad. Una jerarquía divina, clara. Padre arriba, hijo subordinado. Más ordenada, quizás más fácil de entender o manejar para unificar el imperio. Podría ser. Quizás pensaban que el dogma niceno, con su homoousios tan complejo, solo traería más divisiones. Una visión más jerárquica quizás les parecía más alineada con la estructura del imperio mismo. Entiendo esa posible conexión entre teología y orden político. ¿Y cómo se notó ese apoyo imperial en la práctica? ¿Qué hicieron? Pues no fue solo simpatía. Usaron el poder del Estado activamente. Convocaban sínodos, reuniones de obispos que aprobaban fórmulas de fe arrianas o ambiguas. Ajá. Y lo más fuerte, deponían y exiliaban a los obispos nicenos más importantes. El caso más conocido es Atanasio de Alejandría, el gran defensor del homoousios. Lo desterraron 5 veces. 5 veces. ¡Qué barbaridad! O sea que la política fue un motor fundamental. Sin duda, ¿Y dentro de la Iglesia? ¿Cómo se organizaron los propios arrianos? pues tejieron una red muy potente. Consiguieron colocar obispos afines en sedes episcopales superimportantes. Constantinopla, la nueva capital, Antioquía, que era un centro intelectual clave, Sirmión, en los Balcanes. Posiciones estratégicas. Exacto. Y estos líderes a menudo públicamente se presentaban como moderados, como gente que buscaba la paz, la unidad, y acusaban a los nicenos de ser unos intransigentes, unos rigoristas que solo creaban división. Una estrategia de imagen muy hábil, sí señor, presentarse como los conciliadores. Mencionaste antes también una adaptación cultural. ¿A qué te referías con eso? Sí, ese es otro punto interesante. La idea arriana de Cristo como un intermediario divino, superior a todo lo creado, pero inferior al Padre Supremo, conectaba bien con algunas corrientes filosóficas muy extendidas en el mundo grecorromano. ¿Cómo cuáles? Sobre todo el platonismo medio y el neoplatonismo. Eran filosofías muy populares entre las élites cultas. Concebían lo divino como una jerarquía que iba bajando, desde un uno absoluto supremo hasta entidades intermedias que conectaban ese uno con el mundo material. Ah, vale. Entonces, la idea de un hijo que es una criatura, aunque sea la más elevada, encajaba mejor en ese esquema mental que ya tenían. Podía resultarles más familiar, sí, más. Digerible intelectualmente. Colocar a Cristo como un mediador subordinado tenía sentido dentro de esa cosmología. En cambio, la idea nicena de un Dios trino y uno, donde el Hijo es tan Dios como el Padre, eso era mucho más paradójico, más difícil de encajar para esa mentalidad helenística que tendía a jerarquizarlo todo. Vale, hemos visto las estrategias. El lenguaje ambiguo, la política, las redes de obispos, la sintonía con la filosofía. Pero si vamos al fondo, ¿qué hacía atractivo al arrianismo para la gente? ¿Para el filósofo, pero también para el soldado o para el fiel de a pie? Yo creo que esa es una de las claves de su éxito inicial, y quizá menos evidente. Funcionaba a varios niveles. Intelectualmente, como decíamos, ofrecía una simplicidad aparente. Menos lío que la Trinidad. Eso es. Un esquema más ordenado, más lógico, para la razón de la época. Padre Supremo, Hijo como agente principal, pero distinto. Menos paradoja, más claridad conceptual. O eso parecía. Una especie de racionalización del misterio que podía traer, claro. Exacto. Y políticamente, ya lo vimos, era útil para los emperadores que buscaban unidad. Un dogma más simple jerárquico parecía más funcional. La teología parecía reflejar la estructura del imperio. Y a nivel popular, en la fe del día a día, ¿qué podía atraer? Pues, es posible que para algunos, la figura de Cristo que presentaban los arrianos resultara más cercana, más accesible. Más cercana. Más cercana. ¿En qué sentido? Pues un Cristo visto sobre todo como el modelo moral perfecto, el gran maestro enviado por Dios, un ejemplo a seguir, pero fundamentalmente una criatura, ¿no? Aunque superior, pero más cerca de nuestra condición humana. Quizás era más fácil de entender o de imitar que el Dios hombre niceno, que es plenamente Dios y plenamente hombre a la vez, consustancial al Padre. Un ideal al que aspirar versus un misterio que te sobrepasa. Interesante. Podría ser una de las claves de su atractivo popular, sí. Vale. Entendemos mejor el atractivo y las estrategias arrianas. Pero claro, frente a todo esto, a menudo con el poder imperial detrás,
Los defensores de Nicea no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué va? Ni mucho menos. La resistencia nicena fue tenaz, larguísima, y aunque a menudo estaban en minoría política, intelectualmente eran muy sólidos. Tienes figuras gigantescas como Atanasio de Alejandría, Hilario de Poitiers en Occidente. Y los capadocios en Oriente, ¿no? Exacto, los padres capadocios. Basilio Magno, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa, lideraron la contraofensiva teológica. Y no solo defendieron el homoousios, sino que lo profundizaron. Desarrollaron una teología trinitaria y cristológica mucho más sofisticada. ¿Y cuál fue su argumento estrella contra el arrianismo? Mencionaste antes la soteriología, la doctrina de la salvación. Precisamente, ese fue su gran argumento, y es clave para entender por qué lucharon tanto. Argumentaban con mucha fuerza que nuestra salvación depende totalmente de que Cristo sea verdaderamente Dios, de la misma sustancia que el Padre. Vale, pero ¿puedes explicarnos esa conexión? ¿Por qué era tan vital para la salvación que Cristo fuera Dios y no una criatura, por muy elevada que fuera? Su lógica era, bastante sólida desde su punto de vista. Decían, la humanidad, por el pecado, está separada de Dios. No podemos alcanzar la vida divina por nosotros mismos. De acuerdo. Para poder restaurar esa unión, para sanar nuestra naturaleza caída y, ojo, divinizarla, era necesario que el propio Dios se uniera a ella. Solo si aquel que se hizo hombre era Dios de verdad, con la plenitud de la naturaleza divina, podía infundir esa divinidad en la humanidad que tomó. Entiendo. Una criatura, por muy alta que sea, no puede salvar la distancia infinita entre creador y creación. No puede darnos la vida eterna, que es participar de la vida misma de Dios. De ahí viene esa frase tan famosa que resume todo esto. Sí, la de Gregorio Nacianceno, que es lapidaria. Lo que no es asumido por Cristo no es redimido. Impactante. Es decir, si Cristo no hubiera asumido nuestra naturaleza humana completa, uniéndola a su persona divina, que es consustancial al Padre, esa naturaleza humana no podría haber sido salvada, sanada, elevada a la comunión con Dios. Así que para ellos, el homoousios no era una discusión abstracta, era la garantía misma de que Cristo nos salva. Queda clarísimo. Las implicaciones eran enormes. No era solo definir quién es Dios, sino si podemos ser salvados o no. Exactamente. Esa convicción les dio una fuerza tremenda. Y junto a la teología, el papel del obispo de Roma, el Papa, también fue importante, sobre todo en Occidente. Sí. Sí, papas como Julio I y, sobre todo, Dámaso I, fueron defensores firmes de Nicea. Hubo momentos de debilidad, como con el Papa Liberio, que es un caso complicado. Pero en general, Roma fue un punto de referencia doctrinal importante. Un factor de unidad para los obispos que resistían la presión arriana. Su apoyo fue clave para que al final se reafirmara Nicea en el Concilio de Constantinopla del 381. Bien, hemos repasado qué era el arrianismo, cómo se expandió, por qué atraía y cómo respondieron los nicenos. Si intentamos sacar alguna conclusión, ¿qué nos enseña hoy esta tremenda controversia? ¿Cuál es el legado? Pues mira, el arrianismo es un caso de estudio fantástico sobre cómo surgen muchas veces las herejías. Bueno, lo que la historia llama herejías. A menudo nacen de un intento, quizás sincero, de simplificar la fe, de hacerla más razonable para la mentalidad de una época, quitando paradojas, misterios que incomodan. ¿Como intentar ordenar lo divino de una forma más lógica? Eso es. Arrio intentó eso con la relación padre-hijo, para que encajara mejor en ciertos esquemas filosóficos. Una tensión que parece que se repite siempre, ¿no? El deseo de claridad racional frente a la aceptación del misterio. Justamente, el arrianismo ofrecía esa claridad fácil, aparente. Pero claro, desde la perspectiva que ganó, la ortodoxa, esas simplificaciones, aunque atraigan, acaban vaciando algo esencial del mensaje original. Pensaban que al rebajar al Hijo se perdía el núcleo mismo de la salvación. Entonces, la apuesta de los de Nicea fue... Su apuesta fue custodiar el misterio, defender la verdad revelada tal como la entendían, un Dios trino y uno, un Hijo que se encarna y es plenamente Dios y hombre, aunque fuera difícil para la razón humana. Estaban convencidos de que solo esa verdad completa, con su paradoja y su profundidad, tenía el poder de transformar y salvar. Sacrificar el misterio por la simplicidad era sacrificar la salvación misma para ellos. En última instancia, sí. Esa era su profunda convicción. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante por una época turbulenta, pero decisiva. Hemos visto cómo se mezclaban teología, política imperial, filosofía, estrategias de comunicación. Muy complejo todo. Y quizás, fíjate,
la reflexión que nos deja va más allá de la historia. En nuestra época, que estamos inundados de información, de opiniones, de simplificaciones para todo, ¿cómo aprendemos a discernir? ¿Cómo distinguir entre esas explicaciones fáciles, atractivas, que nos venden como lo más razonable, pero que quizás se dejan fuera la complejidad esencial de las cosas? Y las otras comprensiones más profundas, a veces más difíciles o paradójicas. Exacto, esas que podrían ser al final más verdaderas o más enriquecedoras. Es algo en lo que pensar, ¿no? Desde luego. Una pregunta final muy pertinente que resuena mucho hoy en día. Nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la verdad y el conocimiento. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada y estimulante. Ha sido un placer compartir este análisis y estas ideas.